sea la siembra en las manos del sembrador. Gracias porque tú bendices los hogares, bendices los trabajos, bendices los aumentos de salario, bendices los aumentos de jerarquía en los trabajos, porque tú bendices las empresas, porque tú bendices los negocios, porque tú bendices nuestra salud y nuestras manos, porque estas manos bendecidas por ti son las que nos dan el poder para hacer las riquezas. Y gracias, Señor, porque de lo recibido de tu mano hoy damos. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Y sembramos no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama ¿a quién? A mí, diga a mí, al alentador alegre. Muy bien, esos son todos los anuncios. De verdad, prepárese porque va a cambiar la dinámica de los anuncios y yo sé que va a ser muy interesante escuchar aquí a varias personas recordarnos todas las actividades de la iglesia. ¿Listo? Muy bien, esos son todos los anuncios. Le damos al Señor el mejor aplauso por la vida de nuestro pastor y estamos muy atentos a recibir. Fuerte al Señor. Fuerte aplauso al Señor, eso sí. Gracias a Dios. Qué bueno es el Señor. Bueno, gracias a Dios, qué bueno tenerles en este domingo, el Día del Señor. Y hoy pues el título de la predicación, para que usted lo tenga muy presente, el título de la predicación para el día de hoy es dedicación. Repita conmigo, dedicación. Y bueno, yo pensaba que definitivamente en la vida hay muchas cosas, ¿cierto?, en las cuales nosotros tenemos dedicación. Desde los primeros años de transición, ¿cierto? Y luego viene la primaria, el bachillerato, la universidad, todo. Es un proceso académico que requiere dedicación. Si usted no se dedica, pues hermano, si usted está en el bachillerato, está aún en la universidad, en el bachillerato y la primaria, pues los logros, yo recordaba, los logros se pierden, ¿sí? Cuando en la época nuestra, yo creo que ya no es así, por lo menos las cosas han evolucionado mucho, ya todo está sistematizado. En la época que hace muchos años, ¿sí? Yo recuerdo que los logros, si no se lograban, vaya la redundancia, era en rojo, era la nota en rojo, ¿cierto? Lo otro era en azul, pero siempre requería para pasar los logros cualquier estudiante en la universidad o en el posgrado, donde sea, necesita dedicación, ¿cierto? Igual en el trabajo, ¿cierto? Veíamos, se me viene a la memoria algo que vimos, un documental que yo creo que usted lo ha visto, ¿cierto? De varios personajes, entre ellos pues está... no me pagan por la se me van a ¿por la qué? Por la publicidad. No me están pagando por la publicidad, pero veíamos a Kentucky, KFC, ver cómo ese hombre, dueño de esta multinacional, cómo surgió, ¿cierto? Me impactó mucho, pero me impactó, ¿sabe? El de jabón es el rey, jabón rey, ¿cierto? Que está en todas las casas, así, jabón azul, rey, azul K, le llamaron en algún momento, ¿cierto? En todas las casas está el jabón. Y yo veía cómo llegó un muchacho barriendo, muy dedicado a la labor que estaba desarrollando en ese momento, barriendo, haciendo quehaceres, lavando el baño de la empresa. Su jefe empezó a verlo. Ese muchacho tuvo la oportunidad más adelante no solamente de barrer y de lavar el baño, sino que pudo acercarse, ¿cierto?, al lugar donde estaban haciendo la preparación y aprendió, ¿cierto? Aprendió a hacer ese jabón y luego este hombre fue creciendo impresionante y fue entre otras cosas porque el jabón salía blanco. Pero él fue el que diseñó la parte azul, el líquido que le echaban o que le echan hoy día al azul sigue siendo el mismo líquido azul que él elaboró porque se preparó, se dedicó a mejorar el producto. Eso requiere dedicación y ahora es socio, él es socio. Mírelo ahí,
Mire ese documental de empresas, y hay 5 empresas tal vez, todas excelentes y todas con un mismo origen, de personas que llegaron, se dedicaron a hacerlo mejor, pusieron todo el denuedo, todo el entusiasmo, todo el amor para poderlo hacer y fueron creciendo. Impresionante documental. Y ahí yo creo que surgió el término dedicación, porque en el trabajo usted necesita dedicación. Si usted se dedica en el trabajo, créame, su jefe va a mirarlo a usted. Él va a analizar su trabajo, lo va a comparar con el trabajo de los demás y usted necesariamente va a ser promovido, porque está usted dedicándose en su trabajo, en el estudio. Pues, mire el deporte, ahorita que estamos terminando el mundial, ¿cierto? Estamos terminando el mundial y yo observaba también, es importante traer estos testimonios, ¿cierto? Observaba yo al famoso jugador de Argentina, Messi, ¿cierto? Teniendo un niño entre brazos. ¿Alguien lo vio? ¿Nadie lo vio? Bueno, hay manos levantadas. Messi, a sus 21 años, levantó un bebé en sus brazos. La mamá lo llevó a que Messi lo levantara en sus brazos. Ahí salía, mírenlo ahí. Hoy día es el jugador de España que juega hoy. David, ¿cómo llama? Yamel. Es un nombre bien extraño, pero es un poderoso jugador delantero de la España hoy y va a ser un duelo bien interesante porque dicen que va a ser el sucesor de Messi. Y yo decía, esa mamá desde que decidió llevar a ese niño a los brazos de Messi, pues no sé, hay impartición, créanme, la impartición existe en el mundo también. La impartición existe. Como se imparte el Espíritu Santo, la impartición, y esa mamá debió haberse dedicado a su hijo, a partir de ahí, para tenerlo hoy como delantero de España, consagrándose en un mundial de fútbol. En el deporte se le requiere como ningún otro, hermano, una dedicación exclusiva. Es lamentable, usted ve llorando los equipos que han salido, hermano, porque han sido 4 años de dedicación, de esmero, de ensayo permanente, y salen, no hay sino un ganador, y desafortunadamente de los segundos y los terceros nadie se acuerda, hermano. Y es fuerte eso, cuando ha habido dedicación y no se logra la meta, no se logra el objetivo. Cualquier oficio, hermano, requiere dedicación. Ese es el título de mi predicación hoy, porque es que el mundo ha querido utilizar un término que es eminentemente espiritual y lo ha querido apropiarse de él, que es consagración. Repita el término consagración. Consagración. Y ahí dicen, el deportista se consagró. O lo hablan en diversas formas. Conságrese, mijo, le decían a uno los papás en nuestra época, mijo, conságrese. ¿Sí? Dedíquese. Es un término más espiritual y yo prefiero que se use más en el ámbito espiritual. Usted lo puede usar en el mundo secular si quiere, pero hoy voy a hablar de más que de dedicación. Hoy voy a hablar de consagración. ¿Qué significa consagración? Es el acto de entregar nuestra vida en espíritu, alma y cuerpo al servicio del Señor y a su voluntad. Jovencitas, ustedes están consagradas a la obra del Señor. Ustedes han sido consagradas en un ministerio para que les sirvan al Señor. Han sido dedicadas a un ministerio para servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. La alabanza. Fernando, Pablo, ustedes han sido consagrados en la alabanza para que ministren el corazón de Dios a través de la adoración.
y se han dedicado, han sido dedicados a esa maravillosa labor. Los sugieres han sido consagrados al servicio del Señor, dedicados a la obra. Cada ministerio, Renacercito, audiovisuales, sonido. Hay una consagración. Ahora, yo no le estoy diciendo que para usted ser necesariamente tiene que servir, aunque bueno, el Señor vino y lavó los pies de sus discípulos y dio una enseñanza a los discípulos acerca del servicio impresionante, que aún hoy día la iglesia tradicional lo repite cada Semana Santa, el lavamiento. Pero el Señor lo hizo fue como una prueba y les dijo a los discípulos. Pedro dijo: no, Señor, a mí no me lavarás. Pedro, si no te dejas, no tendrás parte conmigo en el reino. Señor, lávame todo, lávame. No, ya tú estás limpio, solamente los pies, Pedrito. Y fue así como le lavó los pies a todos, hermano. El Señor le dijo: ustedes no lo entienden ahora, pero lo entenderán después. El servicio es algo a los que el Señor nos llama a todos, hermano. Y eso es, por supuesto, consagrarse uno también, ¿cierto? Consagración, dedicación. Es entregar todo a la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios. Eso es. Y vamos a mirarlo a la luz de la palabra de Dios. Vaya por favor a su Biblia, al libro de Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12, versículo 1. Romanos 12, 1. Usted lo tiene ahí en su Biblia rápidamente, está a un clic. Yo aquí ya lo tengo. Romanos 12, 1. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y oramos por esta palabra. Señor, mira tu bendita palabra que hoy será predicada. Que cada corazón hoy sea, Señor, una sementera, donde la semilla de tu palabra cae y da fruto abundante en Cristo Jesús. Amén. Pablo hablando a la iglesia en Roma, a los romanos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Usted tiene un Dios misericordioso? ¿Cierto que tenemos un Dios misericordioso? Dice la palabra de Dios que su misericordia es nueva cada mañana. Es nueva. Cada mañana lo dice la palabra de Dios. Luego aquí Pablo, conociendo eso, le decía a los romanos: así que, como quiera, o entonces, así que, hermanos, os ruego. Y era un ruego, hermano, como seguramente es un ruego que yo quiero hacer hoy. Os ruego, decía Pablo a los romanos, os ruego por las misericordias de Dios, que no son todos los días, a cada segundo, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Que presente vuestros cuerpos. Es entregar todo, que nos presentemos, que esto es consagración. Aquí esta palabra está hablando de consagración, de dedicación, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. ¿Usted recuerda cómo eran los sacrificios en el Antiguo Testamento? Los sacrificios era que tomaban un animal y lo sacrificaban como en holocausto, ¿cierto? Porque con eso se estaba honrando a Dios y con eso se estaba redimiendo el pecado del pueblo. Y eran animales, pero vino un cordero, que es el cordero inmolado, que es Cristo, en sacrificio. Vino el Señor mismo en sacrificio por nuestros pecados, para darnos perdón, para darnos redención de pecados. A eso vino. Ahora, hermano, esto no es una imposición pesada, no es
Lo que Pablo le está diciendo a los romanos y que el Señor hoy nos dice a cada uno de nosotros no es una imposición, no es algo que sea difícil de hacer, no es algo imposible de alcanzar. Sencillamente es una respuesta de amor. Eso es la consagración, la dedicación. Es sencillamente una respuesta de amor y de gratitud a Dios por lo que Él ya hizo en cada uno de nosotros, por su misericordia que es nueva cada mañana, por su gracia que es un regalo inmerecido. Ni yo ni ustedes, hermano, somos aptos para la gracia de Dios, para recibir su gracia, pero sin embargo el Señor no la da. Gracia es regalo, es un regalo de parte de Dios para cada uno de nosotros y es inmerecido. Es eso es. Ahora, la palabra nos habla de sacrificio vivo. En la época anterior, cuando era sobre el altar, era un sacrificio muerto, ¿cierto? Era un sacrificio muerto. El mismo sacrificio del Señor fue un sacrificio en muerte. Claro, después en poderosa vida, en resurrección, pero fue muerte. El Señor expiró. Dice la palabra que el Señor en la cruz expiró, entregó su espíritu al Padre. Y la palabra dice: consumado fue, consumado es, terminado la obra, consumada. Consumar es terminar algo, trabajo, lo que usted quiera, pero la consumación de la obra del Señor, la consumación de la obra de salvación para los que creen en Él, porque de tal manera, dice la palabra en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito a morir en la cruz para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces ese sacrificio tuvo una razón de ser y luego una poderosa resurrección. En el pasado los sacrificios eran para matar. El Señor se ofreció en sacrificio. Vaya por favor a Efesios 5. Yo se lo quiero mostrar a la luz de la palabra de Dios. Efesios capítulo 5, versículos 1 y 2. Efesios 5, versículo 1 y 2. Pablo a la iglesia en Éfeso, a los efesios: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Qué está diciendo el Señor? Imiten a Dios como hijos amados. Usted y yo somos hijos amados de Dios y estamos llamados a imitar al Señor, a imitar al Señor. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor. ¿Andamos en amor? Hoy hablaban acerca de esto, ¿cierto? En los anuncios, en las mismas letras de los cánticos. Y andad en amor como también Cristo nos amó. Imitemos al Señor, imitémoslo a Él. Él nos ama. Andemos en amor porque Él nos ama. Y se entregó. ¿Qué hizo el Señor, hermano? Se ofreció en sacrificio, se consagró, se dedicó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El olor fragante, algo hermoso, inigualable, sublime. Entonces, ¿no estamos llamados nosotros a imitar lo mismo, entregarnos por completo? Queremos ser imitadores, necesitamos consagrarnos a Dios, necesitamos entregarnos a Dios, necesitamos imitar a Dios. A Dios no lo podemos imitar, por supuesto, sino solamente, y eso de manera muy distante, porque la vida seguramente no la vamos a dar. Aunque hay hombres en la historia que han dado la vida por Cristo, si usted lo sabe. Les han llamado a renunciar a Jesús, a declarar
todo lo contrario a Cristo. Ellos se han opuesto y los han decapitado. Hay gente que lo ha hecho por Cristo. O sea, es una verdadera consagración. Para nosotros, vuelvo y repito, no es una carga, hermano. Es que el Señor no le está pidiendo a usted ni a mí que entreguemos nuestra vida física. Pero es que es entregar nuestra alma, es entregar nuestro amor, es entregar el perdón, es entregar la tolerancia, el acuerdo, es entregar lo que el Señor habla en su palabra, que debemos entregar nuestras emociones, entregárselas a Dios. Eso es consagrar, y qué difícil es. Vaya por favor a Primera de Juan 2:2. Primera de Juan 2:2. Consagración. Leámoslo desde el 1. Primera de Juan, capítulo 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo. Hijitos. Es que a mí me gusta mucho la manera como. En el otro era un ruego. En este es un trato amoroso. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. A mí cuando me dicen, ay, pero pastor, ¿usted es abogado? Le digo, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo. Él es el abogado, hermano. Y Él es la propiciación. O sea, Él se consagró, se entregó en propiciación por nuestros pecados, para pagar el precio que nuestros pecados demandaban. Se entregó, se consagró en cuerpo y en espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. El Señor murió por el pecado del familiar suyo que no conoce a Cristo. Por ese pecado de ese familiar suyo que ha sido renuente a conocer de Jesús, el Señor también murió por él, por los pecados de él. Basta solamente que lo reconozca como lo hemos reconocido nosotros, ¿cierto? Ay, se cambió de religión, le dicen a uno. No, a mí me lo dicen, ay, usted se cambió de religión. No. Creo tener al mismo Dios de ustedes, Padre, Hijo y Espíritu Santo, 3 personas y un solo Dios verdadero. Entonces tenemos lo mismo. Solamente que yo empecé a leer la Escritura. Yo leo ya no la tengo en el Salmo 91 abierta allí, ¿cierto? Que se amarilla la hoja, sino que ya la leo, la escudriño, la miro, la leo, la palabra de Dios. Entonces esa es la diferencia, tal vez, que estoy no solamente escudriñándola, sino procurando ponerla en práctica. Porque dice la palabra de Dios, búscame este versículo que se me viene a la mente, Andresito. Ya se me vino y se me fue. Espérate. Bueno, ya estás listo ahí al clic. Entonces, aquí lo que está diciendo el Señor es, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces, ¿se consagró el Señor o no? Se entregó, se dedicó, y no nos llama el Señor a ser imitadores de Él. Ahí están las citas muy claras, ¿cierto? Ahora, hoy el Señor no te pide que sacrifices tu vida física. No nos pide eso, gracias a Dios. Pero sí quiere que muramos a nuestros deseos carnales. A esos que quiere el Señor que muramos. A todos nuestros deseos carnales para poder vivir cada día para Él. Ese es el sacrificio, esa es la consagración que el Señor quiere.
que si yo era grosero, como efectivamente fui muy grosero en mi época antes de conocer a Cristo, porque tal vez usted no lo sabe y lo voy a decir, porque me levanté en medio de camioneros. Mi padre fue transportador de carga y yo lo que escuchaba desde los 10, 8 años eran groserías. Y cuando ya fui adulto, pues era excesivamente grosero y mi esposa no me deja mentir, que está aquí. En unas pocas frases tenía que 4 madrazos. Ese era Ricardo, su pastor. Pero cuando yo veo la palabra de Dios y la leo, y me dice el Señor en su palabra, no puede salir por una misma fuente agua dulce, no puede salir por una misma fuente agua dulce y agua salada. Es la boca, hermano, es la palabra. Si yo uso esta palabra para bendecir a mis hijos, como efectivamente los bendigo a diario, yo no puedo usar esta boca, esta fuente, para maldecir, para decir mal. Cuando yo vi ese texto, hermano, fue esa palabra rema, hermano, nunca más, nunca más. Entonces no fue que cambié de religión, fue que cambié mis actitudes, y eso le doy la gloria a Dios, no estoy sacando pecho, le doy la gloria al Señor de que hizo cambios. Si yo era alcohólico, como mi esposa está acá y sabe que así lo fue, empezaba desde el jueves, viernes y sábado, y encuentro un texto bíblico que dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, hay problema. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes sed llenos del Espíritu Santo. Y encuentro que esa palabra es rema para mi vida. Nunca más, después de haber asistido a Alcohólicos Anónimos, hermano, nunca más volví yo a tener emborracharme, nunca más. A veces le ofrecen a uno un vinito y ¡ay, qué rico! Pero entonces pasa que como tenía el organismo intoxicado, ya estoy desintoxicado, me tomo el vino y empiezo a ver, como estoy viendo ahorita, que no es por vino, blanco. Sí, ya empiezo yo a ver ahí, porque me tomé un vino. Entonces, ahí está que el Señor, no es que cambiamos de religión, sino que cambiamos de forma de vida. Cambiamos todo aquello que nos dañaba, lo cambiamos. Entonces, ¿qué pasa? Eso es una consagración. Consagración es cuando usted puede dejar todas las cosas que la carne le impulsa a hacer y las deja y se dedica, porque a eso debemos ser imitadores de Cristo. Yo no me imagino al Señor hartando, hermano, tomando licor. Ay, no, pero le dicen a uno: ay, pero tómese uno. Mire que el Señor convirtió el agua en vino. Le dicen a uno, la familia. Digo, sí, pues pudo haber sido, pero yo no, gracias, no. Y los primeros años fue una lucha. Los primeros años fueron burlas. Los primeros años fueron ataques frontales: o se lo toma o se lo echo. Me decía un cuñado que quiero mucho. Le dije: cuñado, échemelo, pero no me lo va a tomar, hermano. Porque el Señor me había sacado de algo que yo nunca deseaba salir. Nunca lo deseé, pero el Señor sí lo hizo en mi vida. Entonces ya no podía volver atrás. Hoy el Señor te pide no que mueras sí a tu carne, a los deseos que el mundo te ofrece. A eso es que el Señor quiere que nosotros muramos. A todo lo que hacemos que sabemos que no está bien a los ojos de Dios, que podamos desecharlo, debamos quitarlo. Él quiere que nos mantengamos vivos, pero que estemos muertos a nuestro ego. A eso sí, el Señor nos llama a que muramos, a ese ego que muchas veces nos hace actuar con soberbia, a ese ego que nos impide darle la razón al otro a sabiendas de que la tiene.
y no se la doy porque es lo que yo diga, es como yo pienso, esta es la actitud que debe ejercerse y no estoy de acuerdo contigo. Luego, si hay algo que el Señor nos pide como consagración es que renunciemos a nuestro ego, hermano. Que el lugar que está ocupando nuestro ego se entrone el Señor a través de su Espíritu Santo. Allí Él quiere entronarse. Y eso es consagración. Entonces es una muerte, pero una muerte a las pasiones que son carnales. Vaya por favor a Gálatas 5:17. Gálatas capítulo 5. Qué bueno que usted apunte estas citas, es importante porque usted puede volver sobre ellas y decirle al Espíritu Santo: Señor, háblame más sobre esta cita. Gálatas 5:17, mire lo que dice la palabra de Dios. Bueno, versículo 16 y 17. El título es las obras de la carne, que son muchas, y el fruto del Espíritu. Es el título que tengo en mi Biblia, creo que la suya también, las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Digo pues, andad en el Espíritu. ¿A qué nos llama el Señor, hermanos? A que lo sigamos. Anterior, ¿no? Pero ahora nos llama a andar en el Espíritu, con E mayúscula. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. El deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. No es una lista taxativa, hermano, no es una lista no, es enunciativa, porque aquí dice claramente: y cosas semejantes. O sea, métale todo lo que el Espíritu Santo le muestre. Métale todo lo que el Espíritu Santo le muestre. Pero la lista no es taxativa, es enunciativa. Y usted puede mirar y decir: Señor, ¿qué otras cosas aparte de estas? Porque no, yo pues idolatría no. Aunque paso más tiempo en el celular que en la Biblia. Eso es idolatría. Hechicerías, no, tampoco, gracias a Dios. Enemistades, hay uno que otro. Pleitos, no, nunca tengo pleitos ni celos, no, eso no está conmigo. Las iras, no, eso nunca. Bueno, si usted no tiene nada de esto, yo le invito a que usted a la salida me llame, hermano, a un ladito, allá donde los niños, y ora por mí. Porque sí, muchas veces vienen cosas de estas a nuestra vida, pero tenemos, hermano, esa maravillosa presencia del Espíritu Santo que nos llama a reconocer que fallé y a pedir perdón, porque pues, nadie es perfecto. Entonces, muchas veces caemos en esto, ¿cierto? En cosas semejantes a estas. El Señor hace mucho énfasis en los pleitos, en las enemistades, en los celos, en las iras, en las contiendas, disensiones. Es una disensión, es un pleito lo que hay entre la carne y el Espíritu, es un pleito, ya lo leímos. Se oponen entre sí para que no hagamos lo que queramos. Se oponen entre sí para que no hagamos lo que queramos. Y claro, el Señor nos llama a morir a eso. Nos llama a morir a eso. Nos mantiene vivos físicamente, pero quiere que muramos a todas estas cosas. Eso es consagración.
Eso es verdadera consagración. Consagrarse significa rendir nuestros pensamientos. Porque vienen pensamientos que afectan nuestra mente. Yo siempre lo digo, es la pista de aterrizaje preferida de Satanás. Y viene con pensamientos, ¿será que eso me puede pasar? Y vienen unos temores terribles, hermano. Vienen unos pensamientos que son totalmente destructivos. Y es entregarle nuestros pensamientos, llevando, allí mi amado Andresito, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces usted no puede, ni yo, ser presa de pensamientos. Ahí vienen a veces, hermano. Yo no digo que yo no, pero inmediatamente doy la gloria a Dios, reprendo eso. Hombre, Jesús, no quiero este temor. No lo quiero. En el nombre de Jesús. Y ahí está esa parte. Derribando argumentos, porque son argumentos lo que viene a la mente. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevándolo cautivo, todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Mire qué versículo, hermano, para ir y cambiar nuestros pensamientos. Hay que cambiar pensamientos. Hay pensamientos derrotistas. No podemos dar lugar a pensamientos derrotistas, porque la palabra de Dios dice que en Cristo todo lo podemos. Si creemos la palabra, pues eso se cumple. Es palabra de Dios. De manera que no podemos dar lugar a pensamientos derrotistas, de imposibilidades, de incapacidades, de falta de idoneidad. No podemos dar. Cuando vengan, hay que reprender eso. Reprendo esto en el nombre de Jesús y eso se va, hermano. Lo lleva cautivo a la obediencia a Cristo, a la cruz del Calvario, ¿cierto? Entonces, es rendir nuestras palabras. Dale de ahí mi testimonio. Hermano, mis palabras. ¿Cómo estoy empleando la palabra en mi boca? Porque a veces, hermano, estamos declarando maldición. Hoy fue muy linda la administración que se habló de eso, en la administración. Estamos declarando es maldición sobre el país, sobre la familia muchas veces. Uy, el trato que a veces los padres tienen con los hijos, hermanos, son palabras que muchas veces maldicen. A mi mamá me decía a mí, no se haga usted, cuando estaba niño, que yo no ayudaba mucho, la verdad no ayudaba mucho, era el consentido. Me decía, usted no se gana ni el vaho de la olla. Eso es maldecirme. Hasta que un día le dije, mamá, por favor, pídeme perdón por esas palabras que tú me has dicho toda mi infancia, que no me gano ni el vaho de la olla. Y me pidió perdón. Y la perdoné. Porque a veces con nuestra palabra, como padres, maldecimos en tonterías. Estamos maldiciendo a nuestros hijos. Pues es necesario consagrar nuestra boca, consagrar nuestros labios, nuestra palabra a Dios. Eso es consagración. Da cuenta que el Señor no nos pide nada que no podamos hacer. Ahora, usted y yo no lo vamos a poder hacer si no se lo pedimos al Espíritu Santo. No vamos a poder. Si no entregamos eso de rodillas, no vamos a poder en nuestros propios medios, en nuestra propia, porque la carne se oponen entre sí para que no hagamos lo que queramos. Entonces hay que darle lugar a eso, ¿cierto? Es necesario esa consagración. ¿Y las acciones? Las acciones diarias que tengo, ¿cómo son? Ve usted un cieguito en una calle y usted dice, así pierda unos minutos, ¿lo ayuda a pasar la calle? O viene con la... y usted llega... Acciones, estoy dándole un ejemplo de muchísimos más, donde necesitamos servir, consagrarnos a eso, ¿cierto? Eso es consagración. Las acciones al Señor debemos consagrárselas. Toda acción de nuestra vida, Señor, es tu voluntad.
¿Es tu voluntad que yo haga esto? ¿Es tu voluntad que yo estudie esto? ¿O quiere ser usted un joven que, hermano, inicia 4 carreras y no termina ninguna? Oh, Señor, ¿tú quieres que yo estudie esto? ¿Es verdaderamente lo que amo hacer? ¿Está en tu voluntad buena? Y el Señor guía, el Señor orienta, el Señor hace, Él responde esas oraciones. Toda acción debe ser consagrada al Señor. ¿Sabe? Es quitar las sandalias de los pies. Vaya por favor a Éxodo 3. Éxodo capítulo 3. Estamos hablando aquí de Éxodo, del llamamiento que Dios hizo a Moisés. Usted lo recuerda muy bien. Moisés fue llamado a liberar al pueblo, a su pueblo, de la esclavitud de Egipto. Y voy a leer rápidamente, pero usted concéntrese mucho en esta lectura, capítulo 3. Apacentando Moisés, apacentaba ovejas, era pastor. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro. Vean lo interesante, hermano, porque hoy día las relaciones muchas veces suegros, a veces no funcionan. Pero aquí yo encuentro una enseñanza impresionante de Moisés. Él trabajaba para su suegro, lo hacía con amor. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb. Eso era lejos, hermano. Monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová. Ese que se le aparece a usted todos los días y a mí para dirigirnos, pero a veces hacemos oídos sordos. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza ardiente. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que el Señor ve, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Es lo que debemos nosotros contestarle siempre a Dios: heme aquí. Y dijo: no te acerques, no te acerques. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Moisés, hermano, se quitó el calzado. Esto es espiritual, hermano. Pero el lugar que iba a pisar era santo, dice el Señor. El lugar que vas a pisar es santo es. Y el Señor es santo. La palabra lo dice: santo, santo, santo. Y el Señor nos dice: sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Entonces, la santidad hace, pero importante, parte de la consagración. Es fundamental la santidad. Quitémonos ese calzado espiritual, hermano, que nos perturba y que no nos hace tocar la tierra santa, la tierra que Dios maravillosa nos entrega a diario. La santidad es quitar las sandalias espirituales. ¿Sabe qué es lo que más ensucia en uno? Los zapatos, hermano. Puede llegar con su ropa y puede ponérsela mañana nuevamente, pero los zapatos están pisando cosas terribles todo el día, hermano. Y es lo que menos cuidamos, y los pies es lo que menos cuidamos del cuerpo. Nos esmeramos mucho por la apariencia, los brazos, todo. Y los pies. Y son tan importantes. Son tan importantes los pies. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar que vas a pisar es santo. ¿Qué cosas debemos quitar que son como sandalias, hermanos, sucias? ¿Qué cosas debemos quitar de nuestra vida para esa consagración? ¿Qué cosas? El Señor nos sabe, esas sandalias espirituales que debemos quitar y que las tenemos,
es lo que nos impide andar en libertad. El Señor vino a traer libertad. Porque muchas veces vivimos esclavos de emociones, de palabras, de actitudes. ¿Por qué si el Señor dice que vino a traernos libertad? Señor, dice la palabra, búscamelo ahí, Andresito, santifícalos en tu verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces es la palabra la que nos santifica. Pero la estamos leyendo, hermanos, amados. Le estamos dedicando tiempo. Que si usted le dedica 3 horas al celular, pueda dedicarle media hora a la palabra. Porque eso trae santidad y lo dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y es más, el Señor dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Queremos vivir una vida, hermano, como Dios quiere. Consagrémonos, dediquémonos, consagrémonos. Eso es lo que Dios quiere. Él quiere que seamos libres. ¿Para qué? Para que podamos ser instrumentos de libertad para otros. Pero si yo no soy libre, ¿qué puedo transmitir? Yo no puedo dar de lo que no tengo. Entonces tengo que ser instrumento de libertad para otros. Hablábamos del discipulado. Hay personas que a través de un discipulado son libres completamente. Yo lo fui. Entonces, debemos ser instrumentos de libertad porque el Señor nos ha dado libertad. Tenemos que vivir una vida de libertad, con complejidades, con situaciones difíciles, con pruebas muchas veces, con dolencias, con cosas que vienen a nuestra vida, pero libres completamente. Es lo que Dios quiere en nuestra vida. Y ya para terminar, hermano, quiero decirle algo que quiero que lo tenga muy presente en su corazón y le pido al Espíritu Santo que hable a su vida. La santidad, consagrarnos al Señor, es la preparación para ver su gloria. Repito, la santidad es la preparación, la consagración es la preparación para ver la gloria de Dios. ¿Y cuál es para usted? Pues hermano, ver la respuesta. ¿Qué está pidiendo usted? ¿Qué le está pidiendo usted a Dios? Y lo hace permanentemente. Y no ve una respuesta de parte de Dios. Pues debemos examinarnos. Porque repito, esa consagración y esa santidad es el preámbulo. Es la preparación para obtener su gloria. Y yo se lo voy a mostrar en el libro de Josué. Josué. Capítulo 3, versículo 5. Josué capítulo 3, versículo 5. Bueno, debíamos leer desde el 4 para que usted se forme, ¿cierto? Se forme. Versículo 4. A fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir. ¿Quién no quiere saber el camino por donde andar, hermano? Uy, yo todos los días, Señor, muéstrame. Si no estamos a tientas, si tenemos muchos destinos, lo más probable es que nos vamos a perder. Tenemos que ser muy certeros en eso. Conocer el camino es Cristo. A fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir. Por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Es cierto, siempre hay cosas nuevas, siempre hay metas nuevas, siempre hay proyectos nuevos, siempre hay nuevas cosas por alcanzar. Nunca ha sido por este camino. Pero entre vosotros y ella
haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Y Josué era el versículo que quiero centrarme. Y Josué dijo al pueblo, 2 puntos, santificaos, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. ¿Ve que es el preámbulo? Usted quiere ver maravillas en su vida, hermano. Yo anhelo verlas. Le doy gracias a Dios porque muchas se han cumplido. Una de ellas es predicar su bendita palabra, lo máximo. Y tengo muchas cosas de la carne que leímos. Y como sé que es una batalla frontal y diaria, lo dice la palabra, se oponen, pues ¿qué tengo que hacer? Cada vez ir al Espíritu Santo, ver cuándo me equivoco, reconocer que me equivoqué y pedir perdón. Eso es consagrarse al Señor, es vivir para Él, es entregarle completamente nuestra vida a Él. Queremos ver la gloria de Dios. ¿Quién no quiere ver la gloria de Dios? ¿Quién no quiere ver esa respuesta? Que si está de acuerdo a la voluntad de Dios y usted cree, se va a dar. Pero usted dice, pero llevo años y no lo veo. Miremos en qué parte estamos nosotros dejando esta bendita palabra de lado. ¿En qué parte nos hemos distanciado? ¿En qué parte, repito, estoy teniendo actitudes, palabras y pensamientos que no son los que están conforme a su palabra? ¿En qué parte me estoy distanciando de la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios? ¿En qué parte? ¿Estoy siendo el mejor esposo? ¿O puedo ser mejor aún de lo que soy? ¿O hijo? ¿Estoy siendo un buen hijo? ¿Estoy honrando a mis padres? Como tú me llamas en tu palabra, Señor. Porque es el mandamiento con promesa, el único mandamiento que tiene promesa, es una manera de santificarse. Si yo honro, dice la palabra, honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida sobre la tierra y todo te vaya bien. ¿Qué pasa si no honro? Voy a ser seguramente corta vida. Voy a andar por la vida, hermano, destruido, para que todo te vaya bien, todo. El honrar a nuestros padres se convierte en una consagración a Dios, hermano. Porque si alguien honró a su padre fue Jesús hasta la muerte. Lo honró nuestro amado Señor. Tenemos que honrar a nuestros padres, los que los tienen vivos. Hónrelos, porque eso tiene una promesa poderosa. La consagración precede al milagro. Repito y pido a Dios que le quede muy claro, mi amado, porque el Señor me habló primeramente a mí. La consagración precede al milagro. ¿Qué milagro está usted esperando? Conságrese, porque lo dice muy claro el libro de Josué. Ellos iban a conquistar una tierra difícil, hermano, una tierra de enemigos, una tierra difícil de conquistar. Pero Josué, por mandato de Dios, dijo: santifíquense, santifíquense, quítense la sandalia de sus calzados, quítense todo aquello que está perturbando su vida, porque el Señor hará mañana maravillas
entre vosotros. El Señor quiere, hermano, conceder ese sueño. El Señor quiere concederle ese milagro. Dios anhela en lo profundo de su corazón concederle a usted y a mí eso que tanto hemos pedido y que no hemos alcanzado y llevamos años clamándole a Dios. Pero es necesario que el Espíritu Santo venga y nos revele qué cambios tenemos que hacer, que nos cuestan. Es difícil hacerlos. Nos levantamos contra eso y decirle: Señor, cuesta morir a mí yo, me cuesta, ayúdame Señor. Hermano, le aseguro que la gloria de Dios desciende. Señor, gracias por mis amados, gracias por cada familia, por cada hermano, hermana, Señor, en esta mañana. Que ellos puedan sentir tu presencia, esa presencia de tu Santo Espíritu, Señor, trayendo a memoria, Señor, aquellas cosas que pueden estar dilatando el milagro, que pueden estar demorando, Señor, la respuesta. Padre, habla en esta hora a cada uno, háblame a mí, Señor. Ministra cada corazón en esta mañana, Señor. Hemos venido a adorarte, a alabarte, Señor, a escuchar tu palabra, a decirte cuán débiles nos sentimos para hacer cambios que han venido desde nuestra tradición, desde nuestra niñez. Palabras que vinieron a nuestra vida, que nos marcaron, que nos dañaron, y que es necesario renunciar en el poderoso nombre de Jesús. Que si hay pasados que no fueron los que nosotros anhelábamos tener, Señor, que si nacimos en una familia que no era la que de pronto nadie puede escoger su familia. Nacemos en la familia que a Dios le plació y es la mejor. Quiero decirte, es la mejor. Dios no pudo haber escogido un mejor lugar para tu nacimiento. Y avancemos. Yo declaro libertad en el nombre de Jesús en las vidas. Todo obstáculo para avanzar es desarraigado en cada vida, Señor, en el nombre de Cristo. Bajo la unción del Espíritu Santo, a libertad tú nos llamaste. Y andamos, Señor, fe y no por vista. Gracias, Dios, te doy por cada persona aquí reunida, cada persona que está por YouTube, Señor, que tú estás tocando también allí en casa. Y estás diciendo: no estás solo, hijo, hija, yo estoy contigo. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios irá contigo a donde quiera que vayas. Solamente que procura, porque el Señor nos llama a procurar, hermano. El Señor es tan lindo. No es que si usted no se consagra en el próximo 5 años, el Señor va a venir a hacerle zancadilla. No, Él es paciente, pero Él anhela darte ese milagro que esperas. Señor, yo quiero ese milagro. Ayúdame cada día a consagrarme. Ayúdame cada día a cambiar las cosas que tengo que cambiar, así me cueste. Ayúdame, Dios, a avanzar. En el poderoso nombre de Jesús oramos. Queremos conquistar como Josué conquistó, como el pueblo conquistó, Señor. Queremos, Señor, conquistar
y libertar como Moisés libertó. Porque se santificó, Señor. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos a vivir en libertad. Es lo más hermoso, ¿sabe? Que usted no dependa de usted. Porque cuando dependemos de uno mismo, nos estamos equivocando. Sino depender del Espíritu Santo. Siempre, siempre dependamos del Espíritu Santo. Siempre, siempre. Dependamos de Él. Consagrémonos a Él. Dediquémonos a Él. Porque el Señor va a hacer posible que ese milagro venga a nuestra vida. Bendigo, Señor, en el nombre de Jesús, este tiempo, Padre. Sin más preámbulos, Dios, invito a las personas que están aquí por primera vez o que están en casa invitados a escuchar esta palabra por primera vez. Usted ha venido, repita conmigo esta oración y díganle a Jesús: Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Te abro la puerta de mi corazón. Te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Amén. Señor, bendice las vidas que han hecho esta oración por primera vez aquí o en casa. Llévalos, Señor, a esa consagración que a veces cuesta, siempre cuesta. Pero con tu ayuda, Dios, diaria, lo logramos y vienen cambios, Señor, y que estas personas puedan, Señor, vivir lo que muchos de nosotros hemos vivido, que nos han dicho: ¿cómo te noto distinto? Algo noto en ti, has cambiado. Eso tiene que ser una realidad. Cuando usted se consagra, cuando yo me consagro, los testigos que tenemos al lado van a decir: verdaderamente este varón, esta mujer se ha consagrado a Dios, se ha dedicado a Dios, se ha dedicado a buscarle, se ha dedicado a amarle, se ha dedicado a obedecerle. El milagro llegará. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, oramos. Vamos a casa, pero vamos a casa con la bendición que no añade tristeza con ella. Vamos a casa con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y usted le da un fuerte aplauso al Señor. Fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Nos vemos el sábado, el miércoles y el domingo. Salúdense, por favor, ustedes que están aquí.